Tras varios años viviendo en el extranjero, he podido aprender algunas cosas, algunos errores que son muy comunes y que le pasan a la mayoría de la gente. En el vídeo de hoy voy a compartir algunos de esos errores contigo para que los evites en caso de que estés pensando en emigrar. El primero es idealizar el país de destino. Cuando queremos emigrar, a veces podemos estar cansados de nuestro país, de la situación que se está viviendo, que nos empuja a tener que dar el salto al extranjero, y cuando vemos países, sobre todo aquí en Europa, a veces pensamos que son como perfectos o incluso que nos da igual el país que sea dentro de Europa, que siempre lo vas a ver como mejor que el tuyo para establecerte. No obstante, esto puede ser un error bastante grave y yo me he dado cuenta una vez que me he ido a vivir al extranjero, ya que recuerdo cuando estaba en mi casa, en España, que miraba otros países a los que emigrar y realmente no ponía el foco en uno en concreto, sino que prácticamente me daba igual siempre y cuando pensase que las condiciones económicas o de crecimiento fueran mejores. Me daba igual que fuera Islandia, Finlandia, Chequia, Polonia o cualquiera de estos. Sin embargo, una vez que te vas al extranjero, empiezas a ver qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Yo a veces lo comparo como con una relación, cuando empiezas a salir con alguien que cuando es tu primera vez, cuando eres joven, realmente no tienes experiencia con ello y dices, bueno, no sé qué quiero en una relación, así que me da igual mientras me atraiga la persona, pero luego cuando pasa el tiempo vas aprendiendo y vas entendiendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué cosas tienes que evitar y qué cosas no. Por ejemplo, el tema del clima, aquí en Centro Europa es más duro que en España. No obstante, en Chequia a mí no se me hace tan pesado lo que es el frío. Sí se me hace más pesado la falta de horas de sol durante el invierno. Dicho esto, cuando lo comparo con países más al norte como puedan ser Suecia, Noruega o Islandia, sí es cierto que a día de hoy me pensaría 2 veces el dar el salto allí. Por ejemplo, en Islandia el clima es muy frío, pero ya no es un problema solo de clima, sino de la oferta que tienes de ocio. No vas a estar trabajando 24 horas al día, vas a tener tiempo libre para ti, querrás salir a conocer gente, ir al centro comercial, viajar. Si estás en una isla tan pequeña, con tan poca población, en la que incluso en julio hace frío, ¿qué vas a hacer? Realmente tienes que tener eso muy claro antes de dar el salto al extranjero y mirar bien si el país al que vas a ir es para ti. Si eres una persona que en este caso está preparada para el frío, para un choque cultural al estar relacionada con gente más cerrada. Es algo que de verdad necesitas pensar 2 veces y meditar si tú eres una persona capacitada para eso. Que hablando del tema del clima, hoy estoy sorprendido porque he terminado de trabajar, he salido y mirad qué solazo tenemos, pero dentro de 3-4 días dan 14 grados de máxima, es decir, vamos a entrar en mayo y 14 grados de máxima. Estas son las cosas que os comento. En España, por ejemplo, sobre todo en el sur, en mayo 14 grados de máxima es casi imposible, es muy raro. El siguiente error, que puede parecer una tontería, pero creedme, no lo es intentar mantener la misma rutina que llevas en tu país de origen en el nuevo país. Ten en cuenta que cuando te mueves de un sitio a otro, a no ser que sean a lo mejor países vecinos, como pueda ser irte de España a Portugal, ahí más o menos quizás puedas mantener una rutina. Sin embargo, si como en mi caso vas a irte a un país bastante diferente, vas a tener que cambiar tus hábitos del día a día. Aquí en Centro Europa, por ejemplo, no puedes hacer los mismos planes en invierno que en verano. En Sevilla yo salgo a tomar tapas a una terraza de un bar, da igual que sea abril, octubre o diciembre. Aquí en invierno hace frío y tienes que adaptar la rutina, tienes que adaptar los planes que puedes hacer en una época del año y en otro. Además vas a notar que te puede afectar incluso psicológicamente. Cuando terminas de trabajar aquí en invierno y ves que ya es de noche, dices, bueno, ¿y qué hago? Porque salir a dar un paseo cuando hace frío, cuando no hay luz, no es lo mismo. Sin embargo, en otros países, sobre todo puede ser en Latinoamérica, en España, tenemos esa ventaja de que tú terminas de hacer tus tareas durante el día y puedes quedar con amigos, salir y no hay ningún tipo de problema. Vas a ver que el mundo no se acaba. Si vas a una ciudad grande, como el caso de Praga, sigue habiendo muchos planes que hacer, pero los planes van a ser de interior. Además, aquí vas a darte cuenta que la gente es mucho más organizada y planifica mucho más las cosas, y esto es básicamente por el hecho de que no puedes hacer lo mismo en una época del año que en otra, y la gente en enero ya está pensando en qué va a hacer en julio. Por lo tanto, ya sabes, quítate de la cabeza el pensar que puedes hacer
los mismos planes si vas a emigrar al extranjero. No obstante, el cambiar de rutina a veces te ayuda a descubrir cosas que no sabías que te gustaban y que luego resulta que sí te gustan. Quizás estás acostumbrado a estar en la calle, pero cuando llegas aquí y el plan, en lugar de salir, es quedar con unos amigos en algún bar, con juegos de mesa o karaokes, actividades más de interior que quizás en tu ciudad no son tan comunes, ves que realmente te lo pasas bien y también puedes disfrutar con eso y aprender un poco más de otras culturas. Mira lo que me acabo de encontrar, creo que es la primera vez que veo en medio de la naturaleza un erizo. No sé si se verá bien, pero chucha, gracias. Otro error que comete de verdad que bastante gente es el cerrar tu círculo, y es algo que me parece un poco triste. Mucha gente llega aquí o al país que sea e intenta quedar únicamente con gente o bien de su país o gente que hable su idioma. Y es como, a ver, estás viviendo en un destino nuevo, no puedes intentar cerrar tu círculo a solo gente con la que puedas compartir tu idioma nativo, y de verdad que parece sorprendente, pero le pasa a más gente de la que pensáis. Mucha gente llega aquí y en el caso mío, que soy español o hispanohablante, veo a mucha gente en Facebook que directamente lo único que busca es gente que hable su mismo idioma y que queda con gente que habla su mismo idioma. Y es como, en el mundo hay 7.000 millones de personas, estás viviendo en otro país, tienes la oportunidad de conocer nuevas culturas y estás intentando vivir en una burbuja dentro de otro país. No hagáis eso, porque de verdad vais a sentir que estáis aislados o alejados del resto del país simplemente por el hecho de que vosotros mismos estáis intentando cerraros a no vivir experiencias nuevas, a no conocer gente nueva. Y es algo que me parece, como digo, bastante triste. Así que, por favor, error a evitar, no intentéis quedar únicamente con gente que hable vuestro idioma. El cuarto error es intentar comparar todo con tu país de origen. Le pasó a un chaval que conocí aquí que estaba todo el tiempo comparando Praga con Madrid, porque él era de Madrid. Y era todo el tiempo, no, es que el clima en Madrid es mejor, es que la comida en Madrid es mejor, es que tenemos más horas de luz. Y es como, vale, pero ¿por qué vienes aquí si en tu caso no es que has venido porque no te quedaba más opción, simplemente querías buscar oportunidades en un país quizá con un mercado laboral más flexible, más amplio? ¿Cuál es el punto de venir a vivir aquí y estar, digamos, amargado todo el tiempo comparando las cosas con tu país de origen? Evidentemente, cuando tú te mueves a otro país, cuando te mudas a otro país, las cosas van a ser diferentes y lo que tienes que hacer es intentar entender cómo funciona ese país, cómo son las cosas en ese país, y no querer que en el lugar al que estás yendo las cosas sean como en tu país de origen. Disfruta de las diferencias culturales, disfruta de las diferencias gastronómicas, de los planes diferentes que puedes hacer, pero de verdad, me parece una estupidez que intentes pretender que todo sea igual que en tu país. Y otro error que debéis evitar, este me lo tengo que apuntar yo a mí también, como un error que todavía cometo, es no aprender el idioma local. En algunos países como Alemania y Francia sí es cierto que prácticamente, a no ser que vayas a trabajar en algo muy poco cualificado, en la mayoría de trabajos mínimamente cualificados te van a pedir el idioma. Pero luego tienes casos como el de Chequia, que es un país pequeño con un idioma que solo se habla en Chequia, y muchas empresas no te piden el idioma. Cuando vives en Praga, al haber un ambiente tan internacional, cometes el error de no aprender el idioma. Y eso es un problema porque a la larga vas a notar como que no terminas de adaptarte al 100% al país porque sigues teniendo esa barrera con respecto a los locales. Tú llegas a un supermercado y muchas veces la gente no habla inglés o habla muy poco. Entonces siempre vas a notar esa separación de, ok, yo no soy checo, pero también me cuesta meterme dentro de la cultura checa porque el idioma es diferente, no lo hablo o solo sé cosas muy básicas. Yo ahora estoy en proceso de aprenderlo porque de verdad sí que me gustaría poder decir que estoy más involucrado con la cultura local y que puedo interactuar y conocer realmente cómo es la gente aquí. Es un proceso complejo porque el idioma es bastante diferente al español, pero hay que intentarlo. Entonces, si vais a otro país, necesitáis aprender el idioma del país al que vais. Y el último error, y que también tiene que ver con lo que os comentaba justo ahora con respecto al idioma, es el no querer conocer la cultura local. Si de verdad quieres integrarte en un país nuevo y quieres sentirte cercano al lugar donde estás, quieres entender la mentalidad y cómo funciona todo en el país, es importante que conozcas cómo funcionan las culturas, cómo funcionan las tradiciones, el por qué la gente actúa de una manera o de otra, ya que no puedes pretender pensar que la gente va a ser igual en España o Latinoamérica que, por ejemplo, en Centro Europa o en Estados Unidos. Y necesitas entender el background de la historia
de la cultura, de las tradiciones, de todo lo que engloba el entorno en el que estás. Puedes empezar simplemente probando platos típicos, viendo qué celebraciones hay, qué días festivos hay, investigando un poco sobre la historia y sobre todo hablando con gente local. Aunque tú al principio no hables el idioma, pero en inglés, intentar que te expliquen un poco de cómo funciona el idioma, qué cosas les gusta hacer en este caso a los checos, que es donde yo vivo, es la mejor manera para poder integrarte lo más rápido posible. Y es un error que mucha gente comete, que se muda a otro país y es como que les da igual la cultura del lugar. Y desde mi punto de vista eso es un error bastante grave. Y nada, estos eran los consejos que quería dejarte, los errores más comunes al emigrar, que he reflexionado durante estos casi 3 años viviendo en el extranjero. Espero que te ayuden. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el siguiente. Adiós.